Chacún Yamuikeri para todos los hermanos del pueblo Shipibo-Cunibo, Tzahuajumek para el pueblo Ahuajún, Kitaiteri para el pueblo Asháninga. Good morning, bonjour. Nuevamente, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía inicia hoy una secuencia de programas que tendrá alcance a lo largo de este y el próximo mes en la perspectiva de implementar, sensibilizar la perspectiva intercultural en la región y pueda contribuir a la construcción de ese paradigma de la interculturalidad en el Perú. El día de hoy tenemos un programa súper interesante porque tendremos imágenes de lo que se ha venido realizando en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en las últimas semanas. Esta semana que pasó, marcada por la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas Originarias, que ha sido el 27 de mayo. Se han desarrollado múltiples actividades en consonancia con las diversas instituciones de la región, caso Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Educación de Ucayali, UGEL Coronel Portillo, las organizaciones indígenas Oraú, el Consejo Shipibo-Cunibo Reteu, Cochicoch, entre otras. También, por otra parte, vamos a tener como invitada especial a la distinguida profesional Jacqueline Méndez. Ella es una profesional de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana del Brasil y que es la responsable de la coordinación del diplomado intercultural que se viene realizando en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Entonces, empecemos con esta secuencia de actividades por el Día Internacional de las Lenguas Originarias bajo la batuta de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Adelante, control. Este 27 de mayo se conmemoró el Día de las Lenguas Originarias en el Perú, por lo que la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía realizó una serie de actividades de difusión dentro y fuera de su campus. Las actividades iniciaron con un pasacalle en las instalaciones de la UNIA, con la participación activa de los estudiantes. La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, desde su creación, ha tenido la responsabilidad directa con los pueblos originarios de la Amazonía. En esa dimensión, la ley de creación, la resolución 154 viceministerial del Ministerio de Educación del 2017 y los demás documentos de gestión de la universidad son claros en cuanto al tratamiento de las lenguas y las culturas en la universidad. Entonces, celebrar o conmemorar el Día de las Lenguas Originarias en el Perú es una responsabilidad directa de la universidad porque es una institución formadora de los estudiantes de los pueblos originarios. Paralelamente, otro grupo de estudiantes iniciaron la marcha fuera del recinto universitario para difundir la importancia del Día de las Lenguas Originarias, desplazándose inicialmente a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, donde fueron recibidos por la primera regidora. Es sumamente hermoso contar con una gran diversidad cultural, lingüística, y justamente acá están los jóvenes que pertenecen a estos diferentes pueblos originarios que cada uno nos transmiten a través de su lengua, su cosmovisión, sus costumbres, sus tradiciones. En ese marco estamos acá visitándolos para poder juntos, ¿no?, con la municipalidad, que somos aliados estratégicos, para contribuir al desarrollo cultural y lingüístico de nuestros pueblos.
La segunda parada fue la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, donde fueron recibidos por la alcaldesa encargada, Nena Molnar Ríos. Mis acompañantes, Día de Lengua Originaria, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, El recorrido tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia cultural y lingüística que tienen nuestras lenguas originarias. Paralelamente, se desarrollaba en la UNIA el conversatorio sobre la situación actual de las lenguas originarias en la región Ucayali, contando con la presencia de autoridades académicas, culturales y políticas, donde los estudiantes encontraron un espacio para demostrar la riqueza que existe en cada cultura. La UNIA, este 2019, ha desarrollado una serie de actividades con los objetivos de sensibilizar a la población ucayalina y nacional sobre la importancia del uso, la preservación y la difusión de las lenguas originarias. Porque las lenguas originarias no se circunscriben solo al aspecto educativo ni solo al ámbito de las instituciones educativas, sino que trascienden en la cotidianidad misma de la sociedad. Entonces, un hablante originario debe ser atendido en su idioma originario en la municipalidad, en los establecimientos de salud, en los ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial y en todo espacio que en el Perú existen a la actualidad 48 lenguas originarias, habladas por 55 pueblos originarios. De las 48 lenguas originarias, 44 son de la Amazonía y 4 son del Ande. Y acá viene una cuestión preocupante. De las 48 existentes, 21 están en serios problemas de extinción o desaparición. Por otro lado, también han habido datos muy relevantes de que la región Ucayali cuenta con 19 pueblos originarios reconocidos, ¿no? Y también se ha estado formando a intérpretes indígenas y en la región Ucayali existen 38 intérpretes indígenas de las diferentes culturas. La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía busca realizar acciones de visualización sobre la importancia de las lenguas originarias, su reconocimiento y conservación. Se tiene que visibilizar, se tiene que objetivizar este trabajo con las lenguas originarias porque es la única garantía de que los sabios, las sabias y las culturas y los valiosos conocimientos que han sido cultivados por años sean trasladados a través de la lengua a las nuevas generaciones. Y es la única garantía la lengua para que estos conocimientos se preserven, sean escritos por la academia, en este caso por la universidad, y obviamente sean patentados y sean difundidos. En esa dimensión, los objetivos que se ha desarrollado por la celebración de la lengua originaria han sido bastante fructíferos en los aspectos mencionados. Bien, como hemos visto, ha sido una semana de mucha festividad, pero una festividad marcada por la diversidad, ¿no? En función a cómo sensibilizar sobre el uso, el fortalecimiento, la revitalización y la difusión de las lenguas originarias. Entonces, en esa dimensión, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, a través de sus docentes, a través de su personal administrativo, a través de sus estudiantes, ha vivido con algarabía estas actividades. Pero esta fecha del 2019, del 27 de mayo, ha tenido una particularidad, a diferencia de los años anteriores. Este año, por primera vez,
la universidad ha querido trascender sus paredes, ha querido salir de la propia universidad. Tal es así de que, como ustedes han podido apreciar, se han visitado diversas instituciones de la localidad. En este caso, se hizo incidencia en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, también se hizo incidencia en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la UGEL Coronel Portillo, en la Dirección Regional de Educación de Ucayali, con el objetivo justamente de sensibilizar sobre la importancia de seguir practicando, de seguir hablando las lenguas originarias. Entonces, todo este conjunto de actividades pues ha sido desplegada con el compromiso de estudiantes y docentes y autoridades de la UNIA, a quienes felicitamos por su apoyo, por su aporte, ¿no?, desde los esfuerzos por visibilizar este aspecto de las lenguas originarias. Asimismo, se ha desarrollado pues un foro en la universidad sobre la situación de las lenguas originarias en el Perú y en Ucayali. Y algunos datos importantísimos vertidos, por ejemplo, por el Ministerio de Cultura en relación, por ejemplo, al último censo, y los últimos datos que existen en el Ministerio de Cultura es que, por ejemplo, de toda la población del país, un 30% se reconoce como de ascendencia originaria, ¿no? Y este es un avance bastante porque respecto al último censo anterior, o sea, mayor cantidad de personas hoy se reconocen de procedencia originaria, pues hablamos de un 30% que son cerca de 10 millones de personas que se consideran de población de origen étnico, de origen originario, ¿no? Entonces, por otro lado, las cifras oficiales del Ministerio de Cultura nos hablan pues de 48 lenguas, 44 de ellas que son de la región amazónica y 4 del Ande. Asimismo, los avances que han tenido en materia de lenguas originarias, Ucayali cuenta con un buen número de más de 35 intérpretes de lenguas originarias, y eso ya es un avance porque justamente en las instituciones donde se requiere su uso tienen que oficializarse esto, en el caso del Poder Judicial, en el caso de otras instancias donde el poblador originario tiene derecho a expresarse en su lengua, ¿no? Entonces, entre otras cifras, ¿no? También tenemos de que oficialmente ya cuentan con alfabeto reconocido a nivel oficial en el Perú más de 40 lenguas originarias. Entonces, son datos que nos hacen ver los avances que se tienen en el Perú y en la región respecto a los pueblos originarios y la manifestación de sus lenguas, ¿no? También en Ucayali, la cifra oficial que se cuenta sobre el número de lenguas originarias son 19. Entonces, en Ucayali hay 19 pueblos originarios. Muchos de ellos están siendo atendidos hoy día en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía a través de sus estudiantes. Bien, entonces vamos a pasar a otra secuencia donde vamos a tener la intervención de Jacqueline Méndez. Ella es una profesional de la Universidad Federal Latinoamericana de Integración del Brasil, ¿no?, quien nos va a hacer referencias sobre el primer diplomado de interculturalidad que se lleva a cabo en la UNIA. Antes vamos a presentar a Genaro Ledesma, un docente también de UNILA, muy comprometido con la interculturalidad, y vamos a ver las perspectivas que tiene él respecto a la interculturalidad y cómo ha visto a la UNIA en esta última visita que ha tenido con el motivo de ser maestro en el diplomado de la UNIA. Adelante, control. Buenos días, muchas gracias aquí por la invitación y por estar en esta universidad tan importante. Mi nombre es Gerson Ledesma,
y en este momento trabajo en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, localizada en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, pero soy del macizo colombiano. Bueno, yo vine por invitación del primer diplomado en interculturalidad y educación, y entonces en ese sentido he traído como para debate el tema sobre colonialidad e interculturalidad. Entonces mi objetivo es como que el auditorio y las personas que allí se encuentran tomen conciencia histórica para poder pensar en la invasión ibérica a partir de 1492 y todas las violencias que fueron colocadas como herramienta de explotación capitalista, y a partir de allí entonces con esa conciencia histórica podamos pensar en interculturalidad. Bueno, en la UNIL es muy importante la interculturalidad. Ella es un pilar, digamos que en términos del estatuto y del reglamento de la UNILA. Digamos que el primer fundamento de la universidad donde yo trabajo es la integración, pero esa integración se pasa por otros pilares tan importantes como el bilingüismo y la interculturalidad. Y allí entonces la universidad, ella desarrolla un eje común que se le llama ciclo común, que es para todas los estudiantes que ellas van a aprender portugués, español, pero también epistemología y filosofía y fundamentos de América Latina. Y a partir de esa interdisciplinariedad o transdisciplinariedad se entiende también la interculturalidad. Y en la medida en que estos estudiantes de diferentes países de América Latina y de diferentes regiones del Brasil se encuentran dentro del campus de la universidad para tener un convivio y para poder derrumbar toda serie de prejuicios que existen unos contra los otros y darse cuenta que somos latinoamericanos todos y que todos somos diversos y que tiene que prevalecer en la universidad es el respeto por la diversidad para poder emprender el camino de la interculturalidad. Bueno, es una universidad súper especial que ya, como su nombre lo dice, es una de las importantes universidades en Abya Yala, en América Latina, intercultural, una de las 4 universidades interculturales aquí del Perú. Entonces es una universidad que ya entras a este campus y te das cuenta de las personas que componen la universidad y te das cuenta, así como en mi universidad, que esa interculturalidad se pasa a través especialmente de las estudiantes y de los estudiantes. Y después ya vienen los proyectos de la universidad en cuanto a enseñanza, investigación y acción comunitaria. Entonces, la interculturalidad ella se siente en este campus de esta universidad y eso me parece muy importante, ese encuentro de etnias, encuentro de personas diferentes, encuentros de la diversidad para emprender ese camino del respeto y de la interculturalidad. Bueno, muchas gracias a usted. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al doctor Gerson Ledesma, ¿no?, la visita que ha tenido con motivo de ser un maestro en el curso del diplomado iniciado en la universidad, subrayando, ¿no?, el diplomado en interculturalidad. Él es de ascendencia colombiana, indígena colombiano, pero profesionalmente hoy se desempeña en UNILA del Brasil, ¿no?, que es una universidad en la frontera con Paraguay y Argentina. Bien, ya está con nosotros Jacqueline Méndez, ¿no?, ella es docente de UNILA, entonces vamos a presentarla. Buenos días, Jackie. Tus saludos para la audiencia de Ucayali del Perú. Acho que eu vou aproveitar para falar pouquinho em português. Bom dia, um prazer muito grande de compartilhar com vocês. É uma oportunidade muito maravilhosa para comunicar algumas ideias frente ao que a Universidade UNILA está querendo fazer neste momento, através do convênio
esta integración latinoamericana. Por favor, si nos puedes, ahora en castellano, Jackie, tu mensaje. Buenos días, me da mucho gusto y agradezco la invitación de poder compartir con ustedes este espacio y a la vez también poder comunicar un poco de lo que hemos adelantado, la gestión de convenio y de relaciones internacionales entre la UNIA y la UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Bien, Jackie, a propósito de la visita de Gerson, ¿no?, que justamente ha sido a razón del diplomado, ¿qué comentario te merece el enfoque, ¿no?, que le da respecto a la interculturalidad, la percepción que él ha tenido respecto a la UNIA? ¿Qué comentario te merece? Bien, fue una experiencia sumamente interesante porque digamos que trae elementos de fuera, elementos del contexto brasilero propios y colombianos, que queremos fusionar también y dejar como una inquietud bastante fuerte en el panorama de la interculturalidad que se vive en la UNIA. Entonces, es otra forma también de ver esa interculturalidad ampliada, esa interculturalidad que toca diferentes campos del conocimiento. Y Gerson nos hace un llamado de atención sumamente fuerte a adoptar una postura frente al no racismo, frente a ver precisamente esa diversidad como una fortaleza, porque para Perú tiene que ser una fortaleza muy grande. Perú es uno de los países que cuenta con una mayor diversidad del mundo, por en cuanto es observar, es traer esa diversidad para fortalecer todos nuestros procesos de aprendizaje y de integración latinoamericana. Qué interesante, Jackie. Ahora, a propósito del diplomado, ¿cómo es que se gesta esto? ¿Cómo nace, Jackie? Tú has jugado un rol protagónico en esto. Quisiéramos un poquito que te acerques al micro, un poco sí, más. Ajá. Claro. Ajá. Y nos cuentes cómo nació esta idea del diplomado en interculturalidad y cómo se hizo realidad hoy día. Bien, nace de una visita que hago a la UNIA en el 2017 por una investigación de interculturalidad. Realmente fue un tiempo bastante corto, pero fue un tiempo absolutamente rico en cuanto a poder apreciar todo el panorama, toda esa diversidad cultural y los trabajos que se venían desarrollando ya entonces en la UNIA. De ahí me voy con unas inquietudes bastante fuertes y una de ellas era precisamente el tema de la interculturalidad, cómo poder entender esa interculturalidad, cómo llevarla también al plano de las aulas, de lo cotidiano, del quehacer docente, pero también cómo poder sensibilizar a los estudiantes y en esta comunidad también cómo empezar a hablar el mismo lenguaje en cuanto a lo que se refiere a interculturalidad. De ahí pasó una propuesta para la universidad, para la presidencia y con mucha suerte, digo yo también, para la UNIA, que cuenta con una comisión organizadora que tiene la capacidad de proyección. Entonces, junto con el presidente se gesta la idea del diplomado y bueno, llega un punto en que la comisión dice, bueno, queremos que hagas el diplomado, ven acá para Perú y comienzas ya a trabajar con el tema del diplomado, lo queremos llevar a un plano mucho más a niveles superiores. Y nace también no solamente la idea del diplomado, sino también la propuesta de trabajar la estructura de la posgraduación, o sea, de lo que va posteriormente a ser una maestría y ahí, bueno, a niveles superiores, un doctorado. Qué interesante, Jackie, cómo se gesta y cómo nace, ¿no?, esta situación. Si bien es cierto, los ojos del Perú en realidad están centrados mucho en la UNIA, por ser la UNIA una institución, la pionera en realidad en funcionar en esta perspectiva intercultural. Entonces, las demás universidades interculturales del Perú y la universidad peruana en general tienen centrados en la UNIA, pues, cómo es que vamos construyendo esta perspectiva intercultural, este enfoque intercultural, cómo la vamos haciendo real, ¿no? Entonces,
Yo creo que este diplomado va a aportar bastante porque principalmente está centrado, ¿no?, en fortalecer las competencias de los docentes, quienes tienen a cargo la formación tanto en las ingenierías como en la educación, ¿no?, en la universidad. Entonces, en esa dimensión, básicamente, ¿qué objetivos persigue este diplomado? Sí, maestro, uno de los objetivos fundamentales es desarrollar una visión integradora de la interculturalidad, pero una interculturalidad ampliada, interdisciplinar, porque la interculturalidad toca todos los campos del conocimiento, más lo que queremos llevarla también es a un plano vivencial, como dices tú, desarrollar las competencias interculturales y por otro lado sensibilizar a sus participantes para en ese ámbito empezar también una construcción colectiva a partir del enfoque intercultural que se viene manejando mucho tiempo en la universidad. Y también es importante resaltar ahí que lo que nosotros estamos avanzando, estos pasos que estamos dando en el diplomado, van a ser replicados, como decías tú, en las otras universidades interculturales. Ahora mismo tenemos una solicitud de 2 universidades. Ellos son un grupo de 84 maestros en las 2, en la Universidad de Quillabamba y en la Universidad Fabiola Salazar, eso. De Bagua. Y ellos están queriendo venir ya, o sea, para tomar el diplomado en la universidad o replicar el diplomado en estas 2 universidades. O sea, eso quiere decir que las expectativas han rebasado, Sí. en realidad los cupos, ¿no?, que se tenían, ¿no? Entonces, Totalmente. eso quiere decir de que estamos en la perspectiva correcta. Y eso de alguna forma nos alegra, Sí. ¿cierto? Sí, es un buen signo, digamos, ese aspecto, porque el diplomado se abre con 40 cupos, pero realmente en este momento hay 80 personas inscritas y hemos atendido esa capacidad, estamos atendiendo esa capacidad, porque en esta población que está inscrita actualmente en el grupo diplomado contamos con profesores, personal administrativo, estudiantes. Entonces eso es fundamental para empezar a tejer un diálogo interepistémico. No solamente están estudiantes, profesores, sino líderes indígenas también. Vamos a tener a partir de esta semana la presencia de 4 personas más del gobierno regional, porque es un diálogo que nos compete a todos. Como dicen, la universidad es de todos, pero la interculturalidad es un trabajo que debe ser de todos y para todos, y es una construcción permanente. Qué interesante justamente que haya congruencia entre los diferentes actores, ¿no? Y eso Totalmente. es bueno subrayarlo, lo que tú decías, ¿no? De la universidad todos sus estamentos, pero también de las otras instituciones, de los otros organismos, ¿no? Porque creo que la interculturalidad, pues, construir esto nos involucra definitivamente a todos. Ahora, pasando a otro, Jackie, un poco, cuéntanos cómo es UNILA, cómo es la universidad en el Brasil, dónde está ubicada, unas breves referencias. Claro que sí. Y qué perspectivas también tienen en este desafío, ¿no?, intercultural. Ajá. Bien, yo voy a ligarlo un poco también con el tema del diplomado, pero cuando se piensa en el diplomado, se pensó en no un diplomado solamente a nivel regional, a nivel de Perú, sino que quisimos ampliar el panorama del diplomado, por en cuanto lo llevamos a un plano internacional. Y ahí aprovechamos un convenio que desarrolla la UNIA con la UNILA, se firmó exactamente en julio del 2018, para fortalecer precisamente esas relaciones internacionales. En ese contexto, y ya siendo aprobado el proyecto de diplomado, entonces se suman profesores de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Bien, voy a contar un poco lo que es la universidad y luego retomamos el tema viendo cuáles son los profesores que van a estar acompañándonos ya en el diplomado. La Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA, ella está ubicada en Foz de Iguazú, es una región trifrontera, digo yo, es una región muy afortunada porque es muy rica. Geográficamente está estratégicamente ubicada, está cerca a Paraguay y cerca a Argentina.
tiene una de las 7 maravillas del mundo, que son las cataratas de Foz de Iguazú. Entonces, el movimiento turístico es muy alto en Foz de Iguazú, porque vienen de Argentina, pasan a Foz de Iguazú, y de ahí generalmente las personas van a Paraguay para hacer compras, porque es una ciudad del este que es uno de los puntos principales en cuanto a comercio. Se dice que es una de las ciudades donde se recibe mayor divisa y es una de las que tienen mayor movimiento en términos de ventas, comercio, tecnología, porque no hay impuestos sobre lo que se compra. Qué por en cuanto, interesante. sí, y tiene una variedad, se puede conseguir muchas mercancías, tecnología, que vienen de China, Japón, Corea. Qué bueno. Y esa India. ciudad también a nivel de diversidad cultural es riquísima. Coméntanos algo. Bastante. La región en sí de Foz de Iguazú cuenta con un alto índice de diversidad cultural. En Brasil existe una alta población, son 12 millones de comunidad árabe, de origen libanés. Entonces, más en el Líbano hay 6 millones de habitantes. Bueno, mayoría ha preferido estar en esta región, es muy atractiva. Y también hay comunidad de alemanes, hay comunidad de coreanos, de japoneses, chineses. También tenemos una minoría de franceses, italianos, representativa. Y al mismo tiempo que se comparte el espacio con la gran comunidad del Brasil, también hay unas comunidades indígenas, guaraníes, tanto en Brasil como en Paraguay, mismo que están habitando las regiones frontera en Argentina. Entonces la diversidad cultural ahí en esta región es muy grande, se vive permanentemente la interculturalidad desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la integración. Así es. Y aquí en Paraguay encontramos también un aspecto fundamental, porque Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que habla una lengua indígena como primera lengua. Ellos hablan el guaraní, todo el tiempo lo utilizan entre Y familia. toda la población, es una lengua ¿cierto? activa, Así muy, es. muy fuerte está allí el guaraní. Y aunque las personas hablan ya otras lenguas como el portugués mismo por el acercamiento a la frontera, hablan el español, pero es una tradición muy fuerte y entre padres, hijos, se viene tejiendo precisamente esa costumbre. Y los Eso jóvenes quiere decir que el también. Paraguay ha avanzado de alguna Sí. forma más a nivel lingüístico y a nivel de legalidad, ¿no? Porque tiene que Totalmente. tener toda una decisión política para implementar esto. Claro. Hubo un tiempo en que hay una prohibición más, de una forma casi que clandestina, se sigue hablando la lengua, sí. Pero eso fue otros tiempos, ahora es abierto y en regiones como Asunción, Ciudad Franco, Ciudad del Este, es muy cotidiano poder encontrar el guaraní como una lengua con mucha fuerza, con mucha potencia. De hecho, es una lengua hermosa. Qué interesante, Sí. qué interesante. Y ese hecho de que tú muestres la diversidad justamente nos llevaría pues a romper ciertos mitos, ¿no? Para todos los televidentes, de que se tienen respecto a la interculturalidad. Muchas veces se pensaba que la interculturalidad solo es con poblaciones indígenas, o Sí. solo es con poblaciones originarias, o solo son para las poblaciones rurales, y eso definitivamente no es así. No es. Y trabajar interculturalidad es trabajar la diversidad, ¿no? Trabajar la diversidad mundial, ¿no? Y es una respuesta, como tú ya lo decías, al racismo principalmente y a la discriminación, ¿no? Es una respuesta a eso. Totalmente. Y además que esta diversidad que tú mencionas sigue siendo de una alta afluencia en regiones fronterizas, pero también en regiones, por ejemplo, como la Amazonía, y ahí encontramos digamos, una confrontación en cuanto a una variedad poblacional diferente, pero muy rica en diversidad. Otro aspecto, me voy a devolver un poco al tema de la región de Foz de Iguazú también. Allí no solamente encontramos, por ejemplo, a nivel de religión, una diversidad Ajá. también. Se respetan las religiones, hay mezquitas, hay la comunidad religiosa católica, evangélica. Entonces, eso ha hecho que también
las personas empiecen a pensar de otra forma, porque al haber tanta diversidad, tantas poblaciones diferentes, entonces se ha empezado, ¿no?, de alguna forma a respetar, a valorar y a aceptar que esa diversidad, esas costumbres son parte de todo el contexto de Brasil, ¿sí? Obviamente en Paraná, ahí en esta región, con más fuerza, como te digo, pero en general está haciendo que se desarrolle una conciencia permanentemente de diversidad, de aceptación, tolerancia. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, también a nivel político en el Brasil con Bolsonaro no son las mejores tal vez condiciones que ahorita están enfrentando las poblaciones originarias o la diversidad, sí, ¿cierto? Totalmente, infelizmente, porque en ese aspecto se mira como si fuese un retroceso para el Brasil. Lo que se había avanzado, las políticas que se habían establecido, los mismos acuerdos, pero en este momento se da autonomía para que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, intervenga los terrenos, las reservas de las comunidades indígenas, y ahí no sabemos qué tipo de suerte van a correr las comunidades indígenas, todavía probablemente entró en mucha más presión, probablemente un abandono de lo que son las reservas, y el panorama que viene en este sentido no es positivo para las comunidades indígenas. Con gran tristeza nosotros estamos viendo eso, porque es una pérdida de la democracia, es una pérdida de trabajo ya avanzado para que las comunidades indígenas se integren a los procesos contemporáneos, a asumir también de alguna forma una autonomía. Qué interesante, ¿no? Y justamente en esa perspectiva de la interculturalidad crítica, cuestionadora, pues nos permitiría ver de cómo los gobiernos, ¿no?, también definen políticas o a favor o en contra de la construcción de esta interculturalidad, ¿no? Y definitivamente que en el Perú también, ¿no?, hay gobiernos marcados que han favorecido y otros que no tanto, y ahorita en el Brasil no son los mejores momentos, pero sin embargo interculturalidad también es lucha, es tenacidad, ¿no?, toda vez que ha sido empujada, en realidad ha sido gestada, ¿no? También tiene, las referencias nos dicen que sus nacimientos pues han sido de esa lucha constante desde los pueblos originarios, ¿no?, desde las organizaciones indígenas. Y no solamente organizaciones indígenas, sino los pueblos afrodescendientes también, que han venido luchando a la par por ese derecho a la educación. Se gesta, inicia ahí, y ya en estos tiempos se lleva a otros planos mucho a unos niveles superiores el tema de la interculturalidad como tal. Muy bien, pero brevemente nomás, Jackie, UNILA también se caracteriza justamente por invitar, por gestar, por tener en sus aulas tanto de pregrado como de posgrado a estudiantes latinoamericanos o de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces sería bueno tal vez que nos cuentas esa partecita. Claro que sí. La universidad, me habías preguntado ahora antes, la universidad, bueno, está ubicada en Foz de Iguazú. La universidad cuenta con dos espacios que ocupa. Uno está ubicado en la represa de Itaipú. Allí es un lugar, es un campus muy grande, tiene vehículos propios, los estudiantes. También se cuenta con un comedor, biblioteca, es una de las bibliotecas más grandes también a nivel Latinoamérica y una de las más completas. Y tiene otro campus que está compartido con la Universidad Unioeste, que es el jardín universitario. En estos dos campus la universidad cuenta con 29 carreras, tiene 8 maestrías y en este momento tiene aproximadamente 8 especializaciones, ¿no? Cada año se van aumentando el número de tanto de la posgraduación o los cursos de posgrado, como también el tema de las especializaciones. Cuenta también con un amplio número de cursos de extensión, entre ellos los cursos de lenguas, portugués, inglés, francés, alemán, y composición de texto, la oralidad. Estos cursos de extensión apuntan a un servicio y proyectos de responsabilidad y proyección social, por lo tanto involucra permanentemente la comunidad. UNILA se ha caracterizado en este sentido de una forma muy importante
porque casi que en sus primeros años UNILA se olvida de integrar a la comunidad, a la universidad, de traer esa comunidad para que haga parte, pero posteriormente se da cuenta que una universidad sin proyección es una universidad que no está desarrollando uno de esos fines, que es el trabajo también responsable hacia la comunidad. En esa perspectiva de... justamente de proyección, ya no solamente con el contexto del Brasil, sino en ese contexto de proyección internacional, sí. Sabemos de los convenios que ya hicieron con COSICOSH, ¿no? El Consejo Shipibo con Ivo Retebo de acá, y que sí. Próximamente estarán yendo estudiantes de Ucayali a formarse en pregrado en UNILA. Coméntanos algo de antes de ir ahí, te comento de la población actual entonces en la UNILA. UNILA se crea con el propósito de integración latinoamericana, es creada bajo el gobierno del presidente Lula y fue un logro enorme, es decir, la universidad tiene una representatividad internacional bastante fuerte, como tú le decías, hay estudiantes de Cuba, de México, todo Centroamérica, hay estudiantes de Centroamérica, de Haití, con Haití hay una concesión especial debido a la situación de vulnerabilidad que sufrió y que sufre actualmente Haití. Pero en cuanto para estos estudiantes se tienen un trato, digamos, diferencial y un poco más considerado, hay estudiantes de África, hay estudiantes de todo Sudamérica. Por en cuanto es una riqueza cultural sumamente grande lo que se vive allí, estudiantes que hablan en diferentes lenguas, se habla inglés, se habla español, se habla portugués, se habla francés, se habla criolé, se habla el guaraní, se habla el quechua, porque vienen estudiantes quechua hablantes de Bolivia, de Ecuador, y ellos conservan también sus lenguas. Un aula en UNILA es un aula que tiene que ver con todos los países latinoamericanos. Es sentarse al lado de un chileno y saber qué pasa con Chile, cómo está viendo ese estudiante de primera mano el ambiente, lo que está sucediendo en Chile. En Cuba te hablan cómo se vive realmente en Cuba. Y es así, entonces la riqueza es sumamente grande. Este año UNILA hace también el refuerzo de tener estudiantes de etnias indígenas, ¿no? Empieza el año pasado realmente, pero este año oferta y amplía la disponibilidad de cupos para estudiantes indígenas. Y sí, hemos venido trabajando, yo soy asesora internacional también del Consejo Shipibo con Ivo Retebo, y a distancia se hizo un convenio entre Cochicós y la UNILA. Ya está firmado, el convenio está oficializado. El trabajo ahora a seguir es poder asesorar. Ya se hizo la primera convocatoria, ya, ¿no? Sí. Qué interesante. Dentro Qué interesante. Del plan de trabajo se hizo. En realidad, ya aquí avance. Lo que tú refieres, y entonces la existencia de UNILA responde a la existencia de la diversidad, y en realidad ha sido un aporte bastante para crear oportunidades de formación profesional para muchas personas, no solamente del Brasil, sino del mundo, ¿no? Del mundo, por las referencias que tú nos dices. Sí. Muy bien, vamos a seguir comentando con Jackie. También hemos pasado la semana de la educación inicial pues en la universidad, entonces vamos a tenerla aún con nosotros para que nos acompañe también de paso comentando esto. Adelante, control. Que la educación inicial es la base fundamental de lo que va a ser un futuro profesional, un futuro ciudadano, y es ahí donde nosotros queremos esa participación de ustedes para sensibilizar y darle importancia real que debe tener la educación inicial.
se han vivido también diversas actividades, tanto académicas, ¿no?, deportivas, también como culturales, ¿no? Ahí estamos viendo las ponencias que se hicieron en el auditorio principal de la UNIA, ¿no?, y las diversas manifestaciones culturales de los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que se vive en la universidad es realmente diversidad, ¿no? Y en las referencias que nos hacía Jackie respecto a la UNILA, pues nos depara bastantes situaciones que implementar, bastantes aspectos, mucho por caminar, ¿no? En realidad, ahí estamos viendo de cómo hemos participado también en el desfile del día domingo, que con motivo del izamiento se llevan a cabo todas las semanas, ¿no?, en la plaza principal. Ahí vemos la delegación, ¿no?, de la universidad, con las estudiantes básicamente de educación inicial que estaban de festividad en este día, ¿no? Entonces, siempre haciendo presencia que la universidad trabaja la diversidad, tiene presencia, ¿no?, actualmente de estudiantes de muchos pueblos indígenas que vienen de los departamentos de Amazonas, que vienen de los departamentos de Loreto, de Madre de Dios, de la frontera con el Brasil, del Purús, ¿no? Entonces, estos estudiantes pues proceden de 19 etnias, de 19 pueblos originarios de la Amazonía, quienes se forjan en la universidad como futuras docentes de educación inicial o educación primaria. Algunos están en ingeniería agroforestal acuícola y otros en ingeniería agroindustrial. Ahí vemos cómo hacen presencia el día del izamiento en la universidad. Las fotos finales, bien, entonces casi ya a puertas de culminar el programa, vamos a pedirle a Jackie, con el compromiso de seguir la próxima semana, porque nos quedó muy corto el tiempo, en realidad, ¿en qué finaliza el diplomado, estimada Jackie? El diplomado finaliza con el Congreso Internacional de Interculturalidad. Es un diplomado que va a estar apoyado por universidades como la UNAE, la UNILA, y 4 universidades más. Entonces vamos a desarrollar ponencias, mesas de trabajo y vamos a trabajar sobre lo que son las prácticas de mediación intercultural, teniendo en cuenta que es una participación de toda la comunidad unida, estudiantes, profesores, administrativos, comisión organizadora, además líderes y personas que están dentro de todas las comunidades indígenas de las diferentes etnias que están representando o son representativas en el contexto de la UNIA. Entonces es un evento trascendental para nosotros, es fundamental, porque allí es donde van a culminar todo este trabajo del diplomado, es donde hay una construcción colectiva y eso es lo que realmente va a quedar en la universidad. Muchas gracias, Jackie, por habernos acompañado, ¿no?, en este día. Tus ideas han sido fundamentales, pero queda el compromiso del próximo programa. Tenemos también una invitación a todos los maestros. Ya se viene el nombramiento de docentes del 2019 y se están realizando cursos para fortalecer las capacidades en comprensión lectora, matemática y currículo en la ex catedral de Pucallpa. Los docentes de inicial, primaria y secundaria pueden realizar sus inscripciones en las referencias que se tienen en pantalla. Entonces, hemos llegado al final de esta secuencia y aquí tus palabras finales de despedida. Bien, creo que esto continúa. Felizmente vamos a poder tener otra sesión, o no sé si da para continuar un poco más, pero agradezco mucho este espacio y por otro lado es una gran fortaleza tener este programa para seguir comunicando todo lo que es la interculturalidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Cabano, Huetzacobo Cabano. Hasta la próxima, hermanos.